Señor, de edificación para tu iglesia y que podamos entender ese mensaje que tú tienes para nosotras. Danos sabiduría, Señor, entendimiento para poder discernir, aprender tu palabra y compartir ese plan de salvación con otros, Señor. Ayúdanos que seamos mujeres eficientes, mujeres que trabajemos para tu reino, para que podamos crecer y cada día ser más en el conocimiento de tu verdad. Gracias por todo, Padre. Quédate con nosotras en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adelante, Xiomara. Amén. Amén, primita. Muchas gracias. Dios me la bendiga a cada una de ustedes, hermanitas. Y primeramente, pues, la gloria y la honra sean para Dios por haberme concedido este tiempo y por traer a mi vida, pues, esta palabra tan linda, tan llena de bendición y fortaleza. Y que espero que al finalizar, todas, pues, seamos así, ¿verdad? Bendecidas y fortalecidas más espiritualmente, hermanas, porque ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Dios es el que se ha inspirado en esta palabra y es nuestro Señor quien nos habla a nuestra vida para bendecirnos, ¿verdad? Así es que gloria al Señor. En la carta de Romanos, Pablo escribe esta carta para presentarse a sí mismo y para hacer un resumen del Evangelio. Esta carta la escribe en la ciudad de Corinto, en Grecia, para todos los cristianos en Roma, tanto judíos como gentiles. Pablo viene hablando de dos grupos de personas, a los judíos, que como sabemos era el pueblo escogido de Dios, que tuvieron la bendición de tener al alcance la ley en sus manos, y los gentiles, quienes eran llamados así en aquellos tiempos porque no eran descendientes del pueblo de Israel, y también eran paganos, eran idólatras, pues creían en muchos dioses, y todo aquel infiel que no había sido bautizado o circuncidado. Ser llamado gentil en el tiempo antiguo hasta cierto punto era denigrante. Pablo nos ha venido hablando de estos dos grupos de personas, tanto judíos como los gentiles. También se menciona en los capítulos posteriores en esta carta a los romanos. Como sabemos, los judíos era el pueblo de Dios que tuvieron la bendición de tener al alcance esta ley, y los gentiles, quienes eran llamados así en aquellos tiempos a los que no eran descendientes del pueblo de Israel y que también eran paganos, como ya lo dijimos, ¿verdad? Que eran idólatros y que creían en muchos dioses. Ser llamado gentil, pues como lo decíamos, ¿verdad? Era denigrante en este contexto. En las semanas pasadas, pues nuestra hermanita Wanda nos ha traído un mensaje lleno de poder, ¿verdad? Lleno de bendición. Pues la semana pasada nos compartía en Romanos 9:19 al 29, donde Pablo nos hablaba acerca de la soberanía de Dios, ¿verdad? Recordemos que Wandita pues nos trajo, ¿verdad? Esa hermosa palabra, y conste que dije, soy fan de Wandita porque les quiero aclarar, Wandita para mí es una de mis maestras favoritas. Así es que gloria a Dios por Wanda. En el mensaje anterior, Pablo pues estaba aquí, ¿verdad? Hablando y hacía preguntas. Y una de esas preguntas era de que ¿quién se resiste a la voluntad de Dios? Ella nos decía que aquellos que resisten la voluntad de Dios son aquellos que se oponen a hacer la voluntad de Dios, los que están alejados, porque Dios es justo. Aquellos, hermanas, que son duros de corazón, y además nos dejaba ver que también Satanás resiste la voluntad de Dios. Satanás manipula para poder ejercer su poder diabólico y asesino. También nos hacía ver que juntamente con Satanás muchas naciones se levantan en contra de Dios, pero ¿saben qué? Dios se ríe de ellos, ¿verdad? También nos hablaba
de que Pablo seguía haciéndoles preguntas, ¿verdad? Y una de esas preguntas, pues, la hacía, ¿verdad? Les decía que si Dios había creado vasos de honra como de deshonra. Y sabemos, hermanas, que sí, en Romanos 9:21 está esta pregunta. Pero ¿qué nos puede decir la palabra de Dios? Que sí, hermanas, que Dios tiene la potestad, tiene la autoridad de crear vasos de honra y deshonra, pero aclarando que Dios no crea pecado. Dios tiene el poder y tiene paciencia. Dios no quiere destruirnos, sino al contrario, Dios quiere salvarnos y darnos la vida eterna. Dios quiere que nos arrepintamos, hermanas. Y también, pues ella nos decía aquí en la carta de Romanos 9:23-24, que el Señor nos ha llamado a todos, hermanas, a todos. El Señor llama a todos, pero sabemos que no todos, pues, quieren obedecer el llamado que Él nos hace, ¿verdad? Es algo, pues, que nos llena hasta cierto punto de tristeza, ¿verdad? Al saber que muchos, pues, el Señor les llama y no quieren obedecer. Pero esta tarde, hermanas, el Señor, pues, nos ha llamado a escuchar este tema tan lindo que tiene mucho que ver con el amor y la misericordia de Dios hacia nosotras. El tema tan hermoso que este día, pues, Él me asignó. Dice, el que cree en Cristo no será avergonzado. Créanme, hermanas, que cuando yo estaba haciendo este tema, ustedes ya saben de que, pues, yo soy muy llorona, ¿verdad? Y soy muy sensible. Y la verdad, hermanas, de que este tema a mí me ha fortalecido, créanme, me ha fortalecido porque yo he sentido la voz del Señor, ¿verdad? Así que créanme que este estudio, pues, ay, le dije yo a Susi, no sé, hija, que Dios me ayude, le dije, que me dé fuerza para llevarlo, porque sí, hermanas, es un tema muy hermoso. Dice en Romanos 9:25-33, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios Altísimo, del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, y fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma y Gomorra, habríamos venido a ser y seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras de ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios, ¿verdad? Por esta hermosa y bendita palabra. En Romanos 9:25, pues, perdón. En Romanos 9:25-33, ¿qué es lo que Pablo les quería decir a estas personas? ¿Y qué es lo que nuestro Señor nos quiere hablar en este tiempo? ¿A qué se refería Pablo con este versículo? Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada.
Pablo se refería al amor y la misericordia de Dios por su pueblo infiel. Desde el profeta Oseas, en el capítulo 2, del 1 al 23, Dios ya tenía grandes propósitos y planes para el pueblo. Pablo usa este contexto para referirse a los gentiles. Y ahora, hoy en día, hermanas, a nosotras. Vayamos a Oseas 2, capítulo 2, del 1 al 23, hermanos. Oseas 2, del 1 al 23. Dice su palabra. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Dibián, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lurruhama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lurrama, concibió y dio a luz a un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois mis hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Gloria al Señor, ¿verdad? Por su palabra. Hermosa palabra, hermanas. Perdón, hermanas. Fíjense que aquí estaba viendo que era capítulo 2, del 1 al 23. Creo de que empecé leyendo el capítulo 1. ¿Verdad? Pero bueno, ya que leímos este capítulo, este es el contexto del versículo siguiente, ¿verdad? Del versículo 26 de Romanos 9. Esta era lo que nos dice el Señor, ¿verdad? En el versículo 26. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Es esto que acabamos de leer, mis hermanas, porque en el primer versículo, donde Pablo dice, como también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la amada no amada, ¿verdad? Aquí pues podemos ver en el capítulo 2, versículo 23, donde se hace la mención, ¿verdad? Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lurrama, y le diré a Lo-ammi: tú eres pueblo mío, y él dirá: Dios mío, ¿verdad? Esto era, ¿verdad? Lo que Pablo mencionaba, ¿verdad? Aquí, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío
al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Aquí se refería pues a aquel pueblo rebelde, ¿verdad? Y aquí pues en Oseas, el profeta Oseas está haciendo la comparación de esta mujer, ¿verdad? De esta mujer pecadora, así como el pueblo de Israel se rebeló en contra de Jehová. Dice desde el 1 en adelante, decid a vuestros hermanos, a mí y a vuestras hermanas Ruhama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hollará. Entonces dirá, iré y me devolveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, y ahora descubriré yo su locura delante de los ojos de sus amantes, y nadie la librará de mi mano. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades, y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral, y las comerán las bestias del campo, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales, y se adornaba de sus zarcillos y sus oyeles, y se iba tras sus amantes, y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto, hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Sichi y nunca más me llamarás Balí, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. Hermosa promesa, ¿verdad? La que aquí nuestro Señor nos dice a través del profeta Oseas, ¿verdad? Refiriéndose al verso de Pablo, las palabras de Pablo: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, a aquel rebelde, a aquel desobediente, ¿verdad? Y a la no amada, dice, amada, refiriéndose a esa mujer pecadora, ¿verdad? Como ese pueblo rebelde de Israel. Qué hermosa la promesa que Jehová le hizo. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, ¿verdad? En Oseas 1:10, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar.
que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, a vosotros no soy pueblo mío, allí les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hermosas palabras, ¿verdad? Con las que Pablo les hablaba a estas personas, tanto judíos como a los gentiles, y como ahora nuestro Señor nos está hablando, ¿verdad? Esas promesas de salvación y vida eterna, de amor, de misericordia que recibimos de su parte, aún siendo infieles, hermanas, aún siendo pecadoras, aún pues a veces siendo desobedientes, hermanas, pero qué hermoso lo que nuestro Señor nos promete, ¿verdad? Somos su pueblo, somos sus escogidos, somos sus hijas, hermanas. En el verso 27, en el verso 26, el Señor nos dice claramente que somos sus hijas, que somos parte de su heredad y que todas y todos somos su pueblo escogido. Y recordemos que Pablo pues ya lo venía hablando desde los gentiles en el profeta Oseas 1:2-10. En Romanos 9:27 la palabra dice, también Isaías clama tocante a Israel, si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. En Isaías 10 del 20 al 23, el profeta pues se refiere a que a pesar del gran número de israelitas y a través de muchos siglos, muy pocos fueron salvos. Vayamos a Isaías 10, 20, 23. Isaías 10, 20, 23. Dice su palabra, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado en Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, dice su palabra, ¿verdad? Y en el 23, pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Gloria a Dios por su palabra. Qué hermosa esta palabra, ¿verdad? Y hoy en día, pues, el Señor pues, continúa haciendo lo mismo en nosotros. Y sabemos, hermanas, que hoy en día también, pues, sigue siendo igual, ¿verdad? Nuestro Señor nos dice que Dios siempre saca lo bueno de lo malo. Él saca a reducir las cosas buenas que hay dentro de nuestro ser interior. Dios nos transforma cuando creemos en que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y decidimos obedecer y hacer su voluntad. Y no solo en mí o en un determinado grupo de personas, sino para todos aquellos que crean en Él, ¿verdad? Qué hermosa esta promesa, ¿verdad? Que Él pues nos escoge, Él nos aparta de todo aquel pecado, ¿verdad? Él nos escoge de aquello pues que no merecía, ¿verdad? Ese amor y misericordia, de allí nos ha apartado, hermanas. De ahí hemos sido escogidas y gloria a Dios por su bendita palabra. En Romanos 9:28, Pablo sigue diciendo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Pablo nos afirma que Dios es justo y cumple su palabra, que Dios cumple sus promesas y que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz, su misericordia hacia nosotros, hace
hacia este mundo pecador se cumplirá cuando sea su segunda venida, hermanas. Esa venida que todos estamos esperando, ¿verdad? Esa venida que anhelamos y que deseamos, hermanas, pues verle, ¿verdad? Verle un día a nuestro Señor venir en gloria, hermanas. Qué hermoso será ese día. En Romanos 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Pablo se refiere al Señor Dios Todopoderoso, Señor de los ejércitos, mencionados en Isaías 1:9. Vayamos a Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, dice Isaías, ¿verdad? Aquí pues Pablo afirma, ¿verdad? Y escuchamos la voz de los israelitas aquí en este versículo, hermanas. Podemos escuchar a ese remanente escogido, ¿verdad? Dándole la gloria a Dios y afirmando que si no hubiera sido por la voluntad de Dios, que si Él no los hubiera pues escogido y apartado, pues el Señor Dios Todopoderoso los hubiera destruido como a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así hubiera sido si no fuera por la misericordia y el amor de Dios, por ese remanente escogido, hermanas. Pues la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfectas, como lo dice en Romanos 12:2. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanas. Porque Dios es justo. Porque esta, hermanas, es la soberanía de Dios. Él cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. En los siguientes 3 versículos, hermanas, Pablo se refiere a quienes alcanzaron la justicia de Dios y quienes no la alcanzaron, haciéndonos una pregunta clave en el verso 32. Leamos el versículo 32 de Romanos 9. Ahí podemos ver, hermanas, que se encuentra una pregunta que Pablo hacía, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué los judíos no alcanzaron esa justicia si ellos fueron el pueblo escogido por Dios? Y en el mismo versículo, el Señor nos responde. ¿Por qué no alcanzaron esta justicia? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Porque seguían la justicia, hermanas, no por fe, dice, no por amor a Dios, no de corazón, hermanas, no por amor a la obra, sino por las obras de la ley, que eran su propio desempeño, hacían lo establecido por puro compromiso. Y Pablo continúa diciendo en el versículo 3 del capítulo 10, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
por la rebelión y desobediencia a Dios. Y si vamos a Isaías 1:1-9, dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. En el 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelasteis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. En el 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra, ¿verdad? Nos sigue pues diciendo Pablo en su palabra, hermanas. En Romanos 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Una vez más, Pablo nos muestra el amor y la misericordia de Dios por la humanidad, no solo por un grupo, sino por todos, hermanas, por todos aquellas y aquellos que crean en su Hijo Jesucristo, quien es la piedra probada, angular, preciosa, de simiente estable, y quien ha sido el final de la ley para salvación a todos aquellos que en él crean. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Bendita palabra, como se menciona también en Isaías 28:16, hermanas. Isaías 28:16. Dice la palabra: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Qué hermosas palabras de nuestro Señor, ¿verdad? Llenas de mucha esperanza y fortaleza, hermanas. Y quisiera que fuéramos a Primera de Samuel 17. Primera de Samuel 17. Del 41 al 50. Primera de Samuel 17, del 41 al 50. Aquí el Señor nos muestra un ejemplo, hermanas, un claro ejemplo de esta palabra hermosa que nos tiene preparada. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová,
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has probado, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque Jehová es la batalla y él los entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Amén, hermana. Gloria a Dios por esta hermosa y bendita palabra. Un ejemplo muy hermoso, ¿verdad? De David y el gigante Goliat. A veces queremos solucionar nuestros problemas y situaciones adversas, buscando diferentes soluciones en nuestra propia fuerza o sabiduría humana, hermanas. Y nos damos cuenta que el resultado no era lo que esperábamos. Y esto nos puede frustrar y llenar de desánimo, porque lo planeado no salió como esperábamos, o porque la solución no era la correcta. Sin embargo, nos podemos dar cuenta que entre más nos preocupamos, entre más nos turbamos, entre más nos afligimos por todas aquellas situaciones adversas y que se escapan de nuestras manos y de nuestras fuerzas, todo aquello que se sale fuera de control, menos resultados buenos y correctos obtenemos. O lo que quiere decir que de nada nos sirve afligirnos, hermanas. De nada nos sirve preocuparnos por algo que ya no está en nuestras manos y que a veces quisiéramos encontrar la solución o la respuesta de una manera muy fácil y no contar con la ayuda de Dios, por lo que esas situaciones nos llenan de tanto dolor y sufrimiento el alma que no nos dejan ver quién está a nuestro lado, quién es nuestra fortaleza y nuestro sustentador, nuestro proveedor, nuestro ayudador, que siempre nos dará la victoria y que nos defiende, hermanas. En Salmo 145, 14 al 16, el salmista David nos da una palabra. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Gloria a Dios, hermanas, por esta bendita palabra del salmista David. Pues esta palabra, hermana, es para que no seamos avergonzados. Debemos reconocer nuestra pequeñez y dejar que Dios sea el que tome el control de toda situación desfavorable o adversa que estamos atravesando, hermanas, y depositar todo en sus benditas manos, en esas manos poderosas, hermanas, como lo sostiene aquí David. Abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente. Nuestro Señor, con solo abrir, con solo extender su mano, hermanas, Él es el que nos saca siempre en victoria, nos fortalece, nos da consuelo, nos provee, nos defiende, hermanas, para que nosotras pues siempre salgamos en victoria de cualquier situación, así como sacó a David, ¿verdad? De esa situación donde todos
Supongo yo que al ver a aquel muchacho tan pequeño, ¿verdad? Y frágil, nunca se imaginaron quién iba con él. A veces vemos las situaciones muy grandes, los problemas grandes como ese gigante. Vemos que nada podemos hacer, hermanas. Y esta misma situación, ese mismo sufrimiento nos ciegan, no nos permiten ver, hermanas, a quien tenemos a nuestro lado. En conclusión, hermanas, podemos decir, y me preguntaba, ¿qué me enseña esta palabra de Pablo? ¿Qué me está diciendo el Señor con este mensaje? Yo me lo hacía, ¿verdad? Yo me hacía esta pregunta. Y me hace sentir. Debo recordar y meditar de dónde Dios me sacó. Pues éramos así, ¿verdad, hermanas? Como ese pueblo de Israel. A veces así actuamos. A pesar que Dios siempre nos bendice y nos ayuda, no vemos, hermanas. Y a veces seguimos siendo desobedientes. Nos quejamos por todo, como este pueblo rebelde. Y no vemos el amor de Dios, ¿verdad? Ese amor y esa misericordia que Dios nos ha tenido desde siempre. En el Salmo 42 dice su palabra: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese pozo, hermanas, donde nos encontrábamos, ¿verdad? En esa situación terrible, en esa tribulación, en esa enfermedad, en esa situación legal o cualquier cosa que estemos pasando, hermanas, de allí nos sacó, o de ese pecado que estábamos haciendo, hermanas, de aquellas cosas malas que lo que hacían pues eran alejarnos de la presencia de nuestro Señor, y que ese pecado no nos dejaba ver ese amor tan grande que Dios tiene por el ser humano. De ese lodo cenagoso, hermanas, que el enemigo pues a veces nos quiere dejar estancadas para que nosotros no avancemos, que no crezcamos en esta vida espiritual, hermanas. Allí nos quiere ver el enemigo, ¿verdad? Derrotadas en ese lodo cenagoso. Y dice el salmista: puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Porque así estamos, hermanas. Estamos en esa piedra angular, en esa piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo, y que ha enderezado nuestro camino y que quiere siempre dirigirnos, hermanas, aconsejarnos y guiarnos por lo correcto, hermanas, por el camino de rectitud, ¿verdad? Porque Él no quiere destruirnos, Él no quiere un mal para nosotros. Él, al contrario, quiere todas las cosas buenas para nosotras. Y qué más, hermanas, esa promesa. Él quiere salvarnos, dice, y darnos una vida eterna. Eso es lo que Él nos ha prometido, hermanas. Número 2, que debo y es necesario que tome un tiempo para reflexionar en todo lo que nuestro Señor Jesús padeció por mi culpa, por todas las bendiciones que hasta el día de hoy he recibido de su parte, porque no lo he hecho yo, hermanas. Aquí nosotras no podemos decir, yo tengo esto porque yo trabajo. No podemos decir, ay, yo, miren lo que conseguí, miren, yo la ayudé, miren, yo hice esto. No, hermanas, sabemos que todo fue creado por Él y todo le pertenece a Él. Así es que hay que reconocer, hermanas,
esas bendiciones que Él nos ha dado. Número 3, reconocer su grandeza y poder, que es por su amor, por su bondad y misericordia, que no he sido consumida. Él quiere lo mejor para nosotras, hermanos. Él quiere salvarnos. Él quiere darnos vida eterna. Número 4, que debo permanecer firme en mi fe, con la esperanza puesta siempre en Él, y confesar cada día, como está escrito en Romanos 10, del 9 al 11. Romanos 10, del 9 al 11. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Gloria a Dios, hermano. Con todo mi corazón, no del diente al labio, hermanas, sino más bien con sinceridad y transparencia, porque el Señor jamás nos defrauda, siempre nos saca en victoria, hermanas, y jamás seremos avergonzadas. Dios me las bendiga, hermanas, y espero que, pues, así como yo, me sentí muy dichosa de recibir esa palabra. Así pues, sientan ustedes, hermanos. Gloria a Dios. Dios me la bendiga. Amén. Amén, amén. Amén, hermana. Gracias por ese mensaje. Mari. Hermosas palabras. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor para con nosotras, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotras, Cristo murió por nosotras. Gloria a Dios. Nana, ¿puede orar para terminar, por favor? ¿Puede cantar más? Ya vea que no.